Sí, le damos los buenos días al doctor Gastón Ciambelar. Muchísimas gracias por atendernos en la jornada de hoy. ¿Cómo andas, Gastón? ¿Qué tal? Buenos días, Alejandro. Bueno, muchísimas gracias por la Gastón, un atención. placer. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Hola, Beto, buenos días. Vos sabés que, primero, buenos días, por supuesto. Siempre estás dispuesto, así que te agradezco muchísimo. El otro día en la conferencia de prensa que dio el intendente Ezequiel Gali con el doctor Caputo en la última conferencia de prensa, donde Caputo mostró algunos gráficos, la verdad que a pesar del barbijo, por encima de la línea del barbijo, se veían unos ojos totalmente ojerosos, supongo que con mucho cansancio, seguramente de dormir poco, no solamente de dormir poco, sino también de una gran preocupación, de un gran peso, de una gran responsabilidad. Vos sabés que me comentaban que muchas de las empleadas del Hogar de Ancianos San Vicente de Paul estaban muy preocupadas porque sentían sobre sí la responsabilidad de la vida de todos los abuelos que tenían allí. No quiero pensar cuál es la responsabilidad del responsable sanitario de la ciudad de Olavarría. No quiero pensar en general de todos los médicos, y me parece que también esa es tu gran preocupación de este momento, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Lo que más me preocupa es el agotamiento físico y sobre todo el agotamiento emocional de todo el equipo de salud. El trabajo es enorme, los meses fueron pasando. Esta presión y esta responsabilidad se sintió desde el primer día porque no sabíamos cómo iba a evolucionar. Así que cada día estábamos esperando esta situación. Y eso te predispone a trabajar en un estrés que nunca nos pasó en el ejercicio de la profesión. Nosotros estamos acostumbrados a abrazar de cerca la enfermedad y a mirar de cerca la muerte, pero nunca con esta preocupación de no poder asistir. Tenemos claro como profesionales que muchas veces solo podemos acompañar. Eso es parte de nuestra formación y eso, a medida que van pasando los años en el ejercicio de la profesión, uno lo va teniendo claro. Lo que a uno le genera preocupación es que no pase lo que pasó en Europa y lo que pasó en Estados Unidos, que no le puedas dar respuesta a los pacientes o no tener suficiente cantidad de médicos como para dar respuesta e intentar por lo menos dar respuesta a un paciente que está enfermo. Eso genera una presión terrible y bueno, en todos los profesionales y naturalmente en el doctor Caputo el que más, porque es el responsable último de cada una de las decisiones. Entonces, pero también es muy difícil lo que están pasando los médicos de clínica médica, los enfermeros de clínica médica, de terapia intensiva, de la guardia, el grupo de epidemiología, siguiendo cada uno de los contactos que cada vez es más largo. La verdad que uno va viendo, estamos entrando en la crisis, que sabíamos que íbamos a entrar, se hizo larguísimo, se atrasó un montón, y bueno, ahora nos agarra con el equipo cansado, con mucho tiempo, con la tensión de esperar. Esto es como si estás en una guerra y estás en la trinchera esperando que te ataquen y la tensión es la misma, ¿no? Y las otras formas de trabajar que no estamos acostumbrados, con todo un equipo de protección que te desgasta enormemente cada hora de trabajo. Así que es y además sumado que nos estamos enfermando. Enfermeros, enfermeras, los médicos, cada enfermo del equipo de salud significa contactos estrechos que quedan afuera y sobrecarga para el resto, en fin. Es un año para el olvido, ¿no? Pero sí, la situación que se está viviendo es bastante complicada desde lo sanitario, en cuanto a lo que estamos viviendo los médicos, en cuanto a contagios y enfermedades. No estamos acostumbrados a contagiarnos y enfermarnos y a pensar que nos podemos morir, que podemos contagiar a nuestros seres queridos. Digamos, eso es una situación que nunca la vivimos. Con lo cual esto va generando un desgaste progresivo y es sostenido en el tiempo. Así que, pero bueno... pensar que la cuarentena, por lo que vos decís, y me parece que en el fondo un poco
tal vez hago algo que no debo hacer, porque recién lo critiqué, me adelanto tal vez a tu respuesta y no sea la misma que yo estoy pensando. Me parece que la cuarentena ha tenido dos efectos. Por un lado, un efecto positivo, que es haber dado tiempo al personal de salud a que el sistema no quede saturado. Porque hasta ahora el sistema, salvo en algunos casos excepcionales, no ha sido saturado. No pasó en Olavarría, no pasó en la provincia de Buenos Aires, no pasó en la ciudad de Buenos Aires, sí en alguna provincia. Pero a la vez que no saturó el sistema, saturó al personal médico, a los auxiliares, a los enfermeros, porque se hizo muy largo. Digo, un efecto querido y un efecto no querido. ¿Coincidís conmigo? Sí, esto se vivió. Lo que pasa es que se vivió en todo el mundo, digamos. Vos fijate que en Europa y en Estados Unidos pasaron momentos terribles, tuvieron un montón de muertos que no pudieron asistir, que esto es lo que tiene que quedar en claro, para mí lo más importante, que no pudieron asistir. Y lo reitero, digamos, los médicos estamos acostumbrados a bailar con la muerte de cerca, pero porque es parte de nuestra actividad, pero nunca no poder asistir. A nosotros no nos pasa como pediatra, gracias a Dios este año fue el año que menos chiquitos graves tuvimos, pero yo lo veo a mis compañeros, la preocupación no es el trabajo, la preocupación es que el sistema desborde y no lo puedan asistir. Sí, lo prolongado de la cuarentena trajo estos efectos, pero además trajo estos efectos en la población. Por eso nosotros queremos hacer un llamado a la población a que ahora estamos atravesando esto que no va a ser un pico, va a ser una meseta. Va a ser una meseta de diferente magnitud. Creo que estamos atravesando lo más alto de la meseta en cuanto a la cantidad de contagios, pero no va a ser un pico. Ojalá fuera un pique de 1 o 2 semanas. Estos son por ahí 2 o 3 meses. Y lo que le pedimos es la mayor responsabilidad posible en cuanto a evitar todas aquellas conductas que revistan riesgo. No para no esperar casos, sino para que esos casos que van a aparecer indefectiblemente todos los días no sean muchos, y entonces los pacientes complicados son menos y se los puede asistir. Básicamente es esto. Y en este sentido hemos aprendido también con estos meses a que hay un montón de conductas que podemos tomar. Tenemos que evitar los lugares cerrados. Estamos en el medio de... es como cuando un país se prepara para una guerra y estás esperando que llegue el enemigo y te bombardee. Y bueno, vos hasta que llegue el enemigo, algunas cosas vas a poder ir haciendo. Pero hoy nos estamos bombardeando. Entonces hoy tenemos que extremar las medidas. Yo sé que estamos cansados, pero tenemos que buscar aquellas formas de esparcirnos, de relajarnos, de canalizar aquellas tensiones que generó la situación emocional, el encierro, aprovechar el aire libre, encontrarnos al aire libre, viene el tiempo lindo, eso juega a nuestro favor. Si querés visitar a tu papá, a tu mamá, porque lo vas a querer visitar, hacerlo en el patio con barbijo a 2 metros de distancia, sacar las sillas a la vereda como se hacía antes, y charlar a 2 metros de distancia con barbijo, porque eso no va a contagiarlo. Usar mascarilla facial además del barbijo en los trabajos, hay mucho contagio en los trabajos, el barbijo es insoportable, pero es la única medida que tenemos. Si nosotros usamos una mascarilla facial y se nos cae el barbijo, tenemos una barrera más de protección, que no es tan agobiante, es mucho más, lo dice alguien que lo usa todas las semanas y a veces 24 horas por día, cuando estamos de guardia. La mascarilla facial es un elemento fantástico porque no te ahoga tanto como el barbijo, tienen que usarse los dos, pero en el momento que se te cayó el barbijo tenés otro elemento más de protección. Son pequeñas cosas, pero fundamentales para evitar que la propagación del virus sea masiva. Nosotros sabemos que va a correr igual, pero si no son masivas, vamos a poder afrontar a los pacientes que se complican. Y con los adultos mayores, tomar estos recaudos. Visitarlo, pero visitarlo al aire libre, sacar la silla afuera, ponerte a 2 metros de distancia, y si no, sacar a la vereda, como hacían los abuelos antes.
que después de cada jornada tomaban mate en la vereda. Bueno, saquen la silla de la vereda, tomen estas pequeñas conductas. Los chicos aprovechen los parques, pero en los parques tómense los 2 metros de distancia, porque esto evita un 80% de contagio. Los 2 metros de distancia evitan un 80% de contagio y no te impide juntarte con tus amigos a hacer actividad al aire libre. Estas pequeñas cuestiones son las que evitan que el sistema de salud colapse. Sencillas, concretas. Uno no está pidiendo que te quedes encerrado, aislado. Estamos pidiendo que utilicemos los protocolos que sabemos, pero no por una orden, como una forma imperativa, para que evites contagiarte y contagiar a los que tienen más riesgo. Tal cual. Te hago una pregunta, Gastón, con respecto, bueno, está más que claro, y Dios quiera que, bueno, que la sociedad tome más conciencia de la que ha tomado aún todavía para seguir transitando esta pandemia. Vos que estás más cerca de los más pequeños, yo estoy viendo en las últimas semanas, por ahí que ese comportamiento que alguna vez lo charlamos con vos sobre los más chiquititos que están medios hasta reacios y con miedo algunos a salir a la vereda a jugar, lo estoy viendo cada vez más potenciado. ¿Hay algo para ayudarlos a ellos a no tener miedo, a explicarle que solamente es un virus un poquito más fuerte que de lo normal y que hay que cuidarse, pero que no hay que tener mucho más miedo del normal, por llamarlo de alguna forma? Yo creo que acá el que juega un rol fundamental es el papá y la mamá. Uh-huh. Si el papá y la mamá tienen miedo, casi te diría porque miedo es natural que tengas, sí. Pero que no se transforme en pánico. Claro. El pánico te impide ver lo racional. Entonces acá hay cuestiones que son racionales, que no tenemos que tener miedo. Si los chicos tienen que salir al aire libre, con distancia, que no se toquen entre ellos, que anden en bicicleta, que corran, que jueguen, lo tienen que hacer, exponerse a la luz solar, porque eso estimula la vitamina D. Eso, que no le tengan miedo, que tengan respeto, pero no miedo. Sí. No es una gripe común, pero se puede evitar de otra forma y tratar de estos efectos colaterales que vos estás viendo, se pueden paliar con conductas que no revisten riesgo. Perfecto. Beto. Gastón, una última pregunta. Dijiste que esta meseta va a ser larga, 2 o 3 meses. Supongo que todo el interior del país más o menos está en la misma situación. ¿Sos optimista en cuanto al tema de la vacuna? ¿Y para cuándo estimás que podría estar? Viste, bueno, ahora apareció Johnson & Johnson, una empresa americana, que está haciendo un testeo con, me parece muy importante, con 60.000 personas, diciendo, pero viste que se dice mucho, que podría estar para fin de año. ¿Qué opinás de eso? Mirá, yo soy optimista, la vacuna va a salir. El tema es que después hay que distribuirla. Vos tenés que pensar que ahora en el hemisferio norte, que son los países, las potencias que están desarrollándola, entran en invierno. Con lo cual tienen que vacunar a toda la población. Con lo cual, yo no sería, es hacer futurología, no lo tengo claro, ojalá sea antes, pero yo no pensaría que vamos a estar todos vacunados antes de junio o la suficiente cantidad como para decir, podemos sacarnos el barbijo y tomar conductas que no revistan gravedad con tranquilidad. Yo no esperaría la vacuna, yo pondría énfasis en lo que tenemos ahora, que es muchas medidas que nos pueden hacer una vida mucho más saludable, pero evitar los asados, evitar compartir los mates, no es tan complicado, no compartas mate, no te juntes a cenar, extrañás a tu amigo, salí a caminar, salí a correr, sentate al aire libre a 2 metros de distancia con barbijo. Hay cosas que son entendibles y que podemos hacer y que no revisten riesgo, pero la distribución de la vacuna para lograr tener una cantidad de gente suficientemente vacunada como para que tengamos una inmunización suficiente de la población, me parece que hasta mediados del año que viene lo veo difícil. Ojalá me equivoque y sea antes, pero la distribución no es tan fácil. Lo vemos con las vacunas antigripales, con todas las vacunas que se aplican habitualmente y el sistema está aceitado. Imagínate con una vacuna nueva. Gastón, como siempre, un abrazo muy grande. Muchas gracias.
Bueno, un abrazo, Beto, un abrazo, Alejandro. Muchas gracias por la claridad del tema. Te vamos a molestar seguramente en alguna otra oportunidad. Abrazo grande. Adiós. Chao, chao. Muy bien, así estábamos dialogando con el doctor Gastón Ciambelar. Más que claro, ¿no? Quedó sobre todo lo que tenemos que seguir haciendo, no hay que relajarse, pero a la vez hay que convivir, como se le llama, con el virus, de las formas que recién lo hablaba el doctor. Así que bueno, esperemos que la gente, la sociedad tome... Vamos a inventar una palabrita nueva.